Muy buenas tardes a todos. Me tocó un tema no tan fácil y mucho menos fácil hablar algo después de Pancho Jiménez. Quiero partir diciendo que yo también podría estar del otro lado. Cumplo perfectamente los requisitos etarios para estar desde ahí. Y digo esto para que no piensen que yo soy una experta en vocación, porque no lo soy. Solo vengo a comentar cuáles han sido las claves o ciertas enseñanzas que he ido teniendo en mi propia búsqueda de vocación, que por supuesto no ha estado exenta de mucho ensayo y error y sobre todo de mucha gente que va animando para que uno pueda seguir caminando. Personalmente yo veo la vocación desde como que hay dos formas de conceptualizar la vocación. La primera forma de conceptualizarla tiene relación con que la vocación es algo que vamos a encontrar, que está en algún lugar. Eso uno siempre cree, como está dentro mío, estará en la voluntad de Dios. Y como uno la va a encontrar, cree que la voluntad, o sea, que la vocación es algo fijo, que está contenido. Y eso hace que la búsqueda vocacional típica, que sobre todo es como el concepto clásico entre tercero y cuarto medio, a uno lo agobie y se complique porque uno ya sabe que es algo que tiene que encontrar. Y uno dice, bueno, está la opción de que yo encuentre mi vocación y me haga cargo, me tomo mi vocación y tomo ciertas decisiones. Está otra opción que encuentre mi vocación y no quiera enfrentarla, o está el siempre temor de nunca voy a encontrar mi vocación. Cuando uno piensa la vocación desde esa manera, también asume que además de ser fija y rígida, tiene un contenido determinado, porque uno asocia que la vocación es la profesión. Cuando hablamos de esa manera de vocación, pensamos, mi vocación es ser cientista política, que no lo es, por si acaso, y estoy muy feliz con mi opción profesional. Pensamos que la vocación es lo que vamos a hacer profesionalmente, a lo cual nos vamos a dedicar. Y eso le suma otra tensión o angustia masa a este proceso, que es, por ejemplo, si es que yo creo que mi vocación es ser médico y doy la PSU y no entro a medicina, y doy la PSU nuevo y no entro a medicina, yo digo, ¿cómo? Si mi vocación es ser médico, es una profesión y no lo estoy logrando. Imagínense la angustia de cualquier persona que está viviendo eso. O si yo digo, mi vocación es ser profesor, entro a pedagogía, estudio, me enfrento a la sala de clase y no lo paso tan bien. Y uno dice, bueno, si mi vocación era ser profesor, ¿y por qué no lo estoy pasando tan bien? Y volvemos a la angustia clásica de las preguntas vocacionales. Entender la vocación de esta manera, como algo rígido, como que tiene un contenido determinado, tiene dos problemas en mi percepción, o más bien en mi aprendizaje. El primero es creer que la vocación es buscar la vocación es una suerte de juego de búsqueda del tesoro. Y lo segundo es creer que la vocación es concreta. Existe otra forma, a mi entender, de entender la vocación y un poco lo que les puedo ir comentando desde mi experiencia. Y es ver que la vocación no es fija y menos es concreta, que no es algo que yo voy a buscar y voy a atesorar y voy a poder enfrentar, sino que la vocación es algo que vamos descubriendo y que vamos encontrándonos continuamente. Sin lugar a dudas, esta forma de entender la vocación es mucho más compleja, pero también es menos esclavizante, porque hablamos de vocación como un camino que se va gestando en el tiempo, que vamos a ir escuchándonos, que vamos a ir entendiéndonos, que vamos a ir conectándonos con otros. La vocación va a estar dada en las cosas que nos hacen felices, en las cosas que permiten que nos desarrollemos mejor, en la forma en que nosotros vamos viendo también cómo nos vinculamos mejor con otros. La vocación va haciendo que estemos alineados, en contacto con Dios y que la vida vaya desbordando en alegría. Y tiene menos vínculo con lo que hacemos y mucho más con lo que somos. Yo cuando estudiaba ciencia política, como les decía, que no es mi vocación ser cientista política, aun cuando estoy feliz, no es que yo esté diciendo fue una decisión errada. Yo era voluntaria del Techo para Chile en los campamentos de Peñalolén, Macul, La Florida. Y yo ahí fui descubriendo cosas de mí que no sabía. Y también por eso es una clave importante en la búsqueda de vocación, porque nos obliga a estar atentos y nos obliga a ir vinculándonos con otros. Y ahí me di cuenta que para mí era importante estar en temas que estaban vinculados a las personas y a sus dolores, estar en temas que son urgentes, que no tenemos tanto tiempo, y además no estar de cualquier forma, sino que estar ahí, de manera directa.
Y de ahí cuando yo terminé la universidad, entré a trabajar al Techo y mi vocación tampoco era ser directora social del Techo para Chile, porque si no, mi vocación se terminó hace muchos años atrás. Mi vocación, que pude ir leyendo durante esos años trabajando en el Techo, tenía mucho más que ver con lo que yo iba encontrando ahí, con cosas que puedo ir replicando en otros espacios, cosas que me permiten hoy estar en migración, porque hay mucho de ese camino que recogí, pero también hay nuevas búsquedas, como por ejemplo que para mí era importante estar en temas que yo siento que son desafiantes para el lugar de donde vengo, que es de Antofagasta. Y el desafío de la migración es un tema muy potente en esa región y estar hoy día en esto me permite conectarme con mis orígenes también. Y eso vuelve a la idea de que la vocación no es rígida ni es una gran frase, sino que tenemos muchos caminos para ir haciéndolo. Cuando hablamos de vocación, los católicos también hablamos de Jesús, porque sin lugar a dudas nos mete un criterio que es quién vivió con mayor plenitud esta vida. Yo me acuerdo que cuando salí del Techo decía, bueno, ¿cuál es mi gran tema ahora? ¿Dónde va a estar mi vocación? ¿De qué manera sigo haciendo cosas vinculadas a esto? Y me tuve que dar cuenta que yo no iba a seguir en los temas de los campamentos, que quería otros temas, pero mi vocación era continua, porque definía mucho más quién yo soy que lo que yo hago. Por eso insisto tanto en el punto de que esto no es profesión. Y hay 3 ideas que para mí son muy importantes que les queden con esta pregunta muy compleja que es la vocación. Lo primero es que la vocación de quienes somos católicos, que somos los que estamos aquí reunidos, tiene muy poco que ver con lo que hacemos, no tiene que ver con una decisión concreta, sino que tiene que ver mucho más con Dios. Y quizás vamos a tomar todos caminos distintos, pero la pregunta finalmente va a ser, de cara a Dios, ¿de qué manera yo puedo servir mejor? Y el criterio de Jesús es muy fundamental, porque nosotros decimos, ¿cómo yo sigo el camino de Jesús con su servicio a la humanidad? Y yo no tengo dudas de que cuando nos preguntemos eso aquí, el camino de Jesús con servicio a la humanidad va a tener respuestas muy distintas y va a ir variando también en la medida que ustedes vayan creciendo y conociendo. Pero al final, la vocación de los católicos tiene esa clave matricial. Y por eso vamos a poder acercarnos de maneras variadas, pero siempre teniendo eso como clave. Y aun cuando todos tomemos caminos distintos al responder esa pregunta, hay algo que tiene como base que nos va a volver a unir a todos. Que no todos vamos a tomar los mismos caminos de Jesús, pero no podemos olvidar que las opciones que tomó Jesús de su servicio a la humanidad estaban determinadas por una relación con Dios. Y eso va a ser clave en la medida que vayamos caminando en nuestro camino de vocación y vayamos descubriéndolo. Lo segundo, que para mí ha sido también muy sanador y liberador, es saber que la vocación no es algo que es el deber, no es lo que socialmente tenemos que hacer. Seguir el camino de su vocación no es un vía crucis, y no los vengo a invitar a que tengan espíritu de mártir, sino que todo lo contrario. Seguir su camino de vocación va a permitir que se desplieguen mucho más. Y por eso les decía anteriormente que uno va sintiendo cómo se relaciona mejor, cómo funciona mejor, pero la vocación no les va a caer aquí del cielo mientras que estén sentados, sino que para que vayan descubriendo y encontrando su vocación, hay que salir y encontrarse con el mundo, hay que estar con otros, hay que preguntarse, hay que interactuar, hay que desafiarse, sobre todo en una sociedad donde está pasando muchísimo. Esto no va a ser un bloque que se va a abrir el cielo que vamos a decir, oh, mi vocación era esto, como va a variar, pero tiene que estar afuera. Y por lo mismo, tenemos que desplegar nuestra vida para que así sea. Y lo último es que hace muchos años atrás, un amigo me dijo una conceptualización de la vocación que para mí ha sido muy clarificadora y muy orientadora en el desafío constante de ir haciendo la voluntad de Dios, que no es nada fácil y que uno se cuestiona mucho si es que lo está haciendo. La vocación es ese cruce perfecto y maravilloso entre nuestros deseos más profundos y reales y aquello que otros necesitan de nosotros. Y cuando ambas cosas se cruzan, somos profundamente felices. Hay algo que no podemos olvidar en esta búsqueda, que es que Dios nos va a invitar solo a cosas que nos llenan el corazón de alegría. Muchas gracias.